Hola nuevamente, nos encontramos para compartir un video tutorial sobre encuadernación y en esta oportunidad quiero mostrarles cómo fabricar este triangulito de cartón que sirve para ayudarnos a marcar las esquinas cuando cortamos la tela o el papel de las tapas del cuaderno. Entonces esta sería la tapa, la ubico, pongo esta herramienta en la esquina, marco y ya tengo la línea de corte. Es una herramienta muy sencilla pero que la verdad se utiliza un montón en encuadernación, es muy práctica. Para armarla vamos a utilizar este descargable que les voy a dejar en los comentarios. Es un archivo PDF que se puede imprimir en una hoja A4 o también les voy a dar la opción de no imprimirlo. Entonces ahora les voy a explicar bien cómo utilizar ese archivo. Lo descargan y van a ver que en esta hoja dice en escala 1:1, sería escala real. Ven que coincide este con este. Si ustedes lo imprimen, vamos a utilizar esta plantillita para hacerlo directamente sobre el cartón. Si no lo quieren imprimir o no lo pueden imprimir por el motivo que sea, les dejo este segundo gráfico que es lo mismo pero un poquito más ampliado, que dice fuera de escala y aclara acá que las medidas están en centímetros, por si ustedes quieren seguir estas indicaciones, dibujarlo en un papel para obtener la plantilla que sería esta y luego pasar al cartón. Entonces vamos a comenzar. Vamos a necesitar primero que nada esta plantilla, este descargable que se lo bajan de ahí del link. Vamos a necesitar un pedacito de cartón de 2 milímetros, el que es el que yo uso normalmente para las tapas, es el que voy a utilizar para hacer esta herramienta. Bueno, un cortante, un cúter, una trincheta, el lápiz, vamos a necesitar una regla y bueno, nada más, una tabla de corte para no arruinar nada. Y vamos a comenzar. Vamos a cortar entonces en primera medida el triangulito que tenemos en escala. Bien, llegado a este punto es muy importante que esta línea la respetemos porque esta es la distancia que necesito para marcar bien y esta es la distancia que necesito también para colocar esta esquinita en el ángulo de la tapa. Entonces estos 2 milímetros que tengo yo acá, es importante que no cortemos de más en la plantilla. Respetar bien esto y yo voy a hacer el corte hasta el final. Acá esta línea, esta piecita transversal que va después pegada, perdón, acá la voy a cortar aparte. Ahora en la plantilla voy a hacer hasta acá abajo, pero recuerden respetar esta distancia ahí, esos 2 milímetros, porque eso es lo fundamental para esa línea de corte. Entonces voy a bueno, bien, acá tengo una de las piezas que voy a pasar al cartón. Ahora a este pedacito de cartón voy a cortar esta pieza y después voy a cortar la transversal. Luego es pegar y ya tendríamos armada la herramienta.
Bien, voy a cortar en el cartón entonces esta primera pieza, luego cortamos la transversal y pegamos. Recuerden la importancia de estos 2 milímetros y esta línea que sea bien recta. Acá lo más importante son estos 2 milímetros, esta línea recta y este ángulo de 90 grados. Después el ancho, por ejemplo, de estas patas no importa, pero los 2 milímetros, el lado recto y el ángulo de 90 grados. Bien, ya tengo la primera pieza y ahora voy a cortar esta, la transversal, que luego vamos a pegar aquí arriba. La transversal sería esta. Ese es el molde que tengo, lo voy a pasar al cartón y lo voy a cortar. Ok, ya tengo las dos piezas, lo que resta es poner adhesivo en estas esquinas y pegar. Ponemos adhesivo, 2 puntitos en las esquinas, unimos las dos piezas, dejamos secar y ya nos queda la herramienta terminada para utilizar. Para los que tengan acceso a comprar insumos de encuadernación, sepan también que se venden ya estos triangulitos en acrílico que son obviamente más resistentes que el cartón. Se venden en algunos locales que venden insumos de encuadernación y los pueden comprar también. Esta sería la forma casera de fabricarlos en casa. Como siempre, los invito a dejarme comentarios, preguntas, dudas que tengan sobre encuadernación y también sugerencias sobre nuevos videos que les puedan interesar que filme. Los invito a suscribirse al canal y los saludo. Nos encontramos en la próxima. Gracias.